Hola, mi hermano, Dios te bendiga. Un gozo poder saludarte en el nombre del Señor, esperando que tú y tu familia se encuentren muy bien. Te recuerdo que si no te has suscrito a nuestro canal, lo puedas hacer. Esa es una manera en que colaboras con nosotros. Recuerda también darle like a nuestros videos y también compartirlo con tus amigos y también con tus familiares y, por qué no, con los hermanos de tu congregación. ¿Puede un verdadero cristiano perder su salvación? Esta pregunta ha sido foco de debate a través de los años. Abundan los que dicen que sí, abundan también los que dicen que no. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios? En esta ocasión traigo la respuesta de 5 hombres de Dios que basan su respuesta en la palabra de Dios. Así que a continuación te los voy a presentar, esperando que este video te pueda ser de bendición y edificación. Así que comencemos. Mi querido amigo y hermano, primera advertencia: la salvación no es del hombre para nada. La salvación es totalmente de Dios. Salmo 3:8, Jonás 2:9 y otros textos. Para la salvación se demanda solo creer. Cristo mismo lo dijo: cree. Todo aquel que cree es salvo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando el carcelero de Filipo preguntó a Pablo: ¿qué debo hacer para ser salvo?, Pablo respondió: cree en el Señor Jesucristo. Por tanto, para ser salvo se demanda creer en el Hijo de Dios. 3. Cuando uno cree en Cristo, todos los pecados le son perdonados. Colosenses capítulo 2, versículo 13. Los pecados pasados, los pecados presentes, los pecados futuros, los pecados conocidos, los pecados de ignorancia. Por tanto, todos los pecados del creyente son perdonados y el creyente puede decir: ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Jesús afirma que el que cree en el Hijo tiene vida eterna. La vida eterna es la vinculación con el que tiene la vida. Se hace por medio del Espíritu Santo, que une vitalmente al creyente con el Salvador. No hay duda ninguna que al creyente que ha creído se le demanda santidad. Es la segunda etapa de la vida cristiana. Y la Biblia enseña con toda claridad: ocupaos de vuestra salvación, es decir, de vuestra santificación, con temor y temblor. Pero escúchame bien, la vida, la experiencia de santificación no es esfuerzo del hombre, sino las fuerzas de Dios en el hombre, es decir, en el creyente. De otra manera, Dios es el que produce en vosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. Hablar de pérdida de salvación citando al pueblo de Israel que fue desechado una y otra vez, estamos confundiendo salvación con confesión. El creyente que peca debe confesar su pecado, no para salvación, sino para restaurar la comunión, que es interrumpida por el pecado. De manera que no hay condenación, no es posible que se condene el salvo. Además, sexto lugar, el Dios Trino está haciendo posible que nadie pierda su salvación. El Padre se ocupa de que nadie caiga de la gracia. Judas 14 y 15. Es poderoso para guardarnos sin caída y esa conjunción "y" significa también con el propósito de, para presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. El Padre está trabajando para que nadie caiga de la gracia. El Hijo tiene una operatividad semejante. En Juan 6:39 se lee que todo lo que el Padre me da viene a Él. Dice: y yo tengo un acuerdo, un compromiso con el Padre, que todo lo que el Padre me da, yo no pierda nada,
sino que lo resucite en el día postrero. El Espíritu Santo actúa también en la seguridad de salvación como garante, es las arras de la herencia para la redención de la posesión adquirida. Es decir, el Espíritu Santo, digamos así, sella al creyente como propiedad de Dios. Nadie puede tocar esa propiedad. Los ejemplos que está citando el hermano en el párrafo, en la reflexión que hace, son ejemplos de disciplina, no de pérdida de salvación. Como ocurre también en carta primera a los Corintios, cuando Pablo dice que hay algunos que habían dividido la iglesia y que por esa razón algunos estaban enfermos, otros debilitados y algunos mueren. Es también lo que Juan dice, hay pecado a muerte, pero no a muerte espiritual, sino a muerte física. Una vez en Cristo, permanentemente en Cristo. Y la perseverancia de los salvos no es operación poderosa del hombre, sino manifestación absoluta de la gracia. Quiero hacer una afirmación seria. Nadie salvo pierde su salvación. Si yo contribuyo en algo a mi salvación, pues de esa misma manera yo pudiera contribuir en algo para perderla. Porque eso que yo puse pudiera hacer que no esté ahí mañana, y por tanto al no estar ahí mañana, eso va a hacer que yo pierda mi salvación. Yo creo que al final del camino es un problema del corazón del hombre, de cómo piensa. En la sociedad, tú, si quieres recibir un salario, tú tienes que trabajar. Entonces yo trabajo 30 días y luego tú me das un salario. Si yo quiero comprar una casa, yo voy a tener que esforzarme para luego obtener dinero para comprar una casa. Por tanto, en sentido generalizado, nosotros ganamos cosas en la vida solamente por el esfuerzo humano. Pero resulta que la salvación no es por obras, la salvación es por gracia. Entonces, yo no tenía nada para que Dios me diera salvación. Y me la dio por gracia a través de la fe cuando yo era su enemigo, dice Romanos 5:10. Entonces, cuando yo llego a ser su hijo, ¿cómo es que voy a perder la salvación? Entonces, personas que tienen ese entendimiento que yo acabo de definir, comienzan a buscar pasajes bíblicos que pudieran amparar sus creencias y decir, mira, esto dice aquí que tú puedes perder tu salvación. Por ejemplo, el apóstol Pablo nos manda y nos dice, ocúpate de tu salvación con temor y temblor. Ya de ahí hacen un pretexto para decir, el apóstol Pablo te está dando a entender que tú puedes perder eso. Pablo no está hablando de eso cuando hace uso de esa fraseología. Pablo está hablando de que tú tienes una salvación tan preciada y sin embargo estás viviendo de una forma descuidada, que cómo es posible que esa sea la manera de tú agradecerle a Dios lo que Él te ha dado a un alto precio. Entonces lo que Pablo está diciendo es, ocúpate, ni siquiera preocúpate, ocúpate de tu cuidar tu salvación, no porque la vas a perder, sino por lo preciado que es. Para que, y lo debes hacer con temor y temblor, expresando el sentido de reverencia, más que cualquier otra cosa. Si tu padre te regala un reloj muy fino que tiene su nombre, sus iniciales, y tenía él 7 hijos y resulta que él te lo entregó a ti y te dice, mira, esto representa mucho para mí en términos del regalo que te estoy haciendo, porque esto vino de mi padre también y eso había venido de un padre anterior. Estoy creando una historia. Entonces este reloj tiene un valor ultra especial. No tiene sentido que ese reloj entregado a ti de esa manera tan especial, tú lo estés tirando hacia arriba en el aire, que se caiga, que se ensucie, que se rompa, porque no se corresponde con el valor romántico, sentimental, familiar con el cual se te ha entregado. En el caso de la salvación, el valor no es romántico ni es sentimental, es un valor espiritual real. Y muchos cristianos viven como si esto no tuviera valor. Entonces, el apóstol Pablo me está diciendo, valora tu salvación. Otros pueden tomar el pasaje de Revelación o del libro de Apocalipsis en español, donde Cristo dice, ¿verdad?, que aquellos que hayan sido fieles, que se hayan mantenido, no borraré su nombre del libro de la vida.
Bueno, Cristo no dice que va a borrar, sino que no va a borrar. Y básicamente lo que el Señor está ayudándonos a entender, que en el camino cristiano, en todas las iglesias, hay verdaderos creyentes y no creyentes. Entonces los no creyentes no van a perseverar hasta el final porque nunca creyeron. Parecían creyentes, pero no van a perseverar. Va a llegar un momento que se van a alejar. Pero el creyente es el que persevera. El que persevera hasta el fin será salvo. ¿Por qué? Porque ese es uno que verdaderamente tiene salvación. Y él es el que permanece en el libro de la vida. Y Cristo dice, no lo borraré. En otras palabras, aunque en su vida han habido tropiezos y han habido pecado, como fue el caso de Pedro que lo negó, pero el nombre no será borrado. Más bien, eso es una expresión para garantizar que tu fe no es perdida, más que para advertirte que tú la puedes perder. Tenemos que ser muy cuidadosos cuando interpretamos los pasajes para que no terminen los pasajes diciendo cosas que los pasajes no están diciendo, y a veces para que el pasaje no termine diciendo una cosa totalmente opuesta a lo que el pasaje está tratando de afirmar. Y yo creo que ese es un poco de la explicación de dónde surge esta creencia. Hay muchas veces que vienen personas para pedir mis consejos acerca de la salvación. Y hay veces que piensan que han perdido su salvación o que se puede perder su salvación. Y hay diferentes razones por que uno puede pensar que pierde su salvación. Por primero, hay unas personas que están en pecado. Y cuando uno está en pecado, es fácil perder la comunión con Dios. Pero lo importante es que la Biblia nos enseña que un cristiano nunca pierde la unión con Jesucristo, pero nuestro pecado afecta nuestra comunión y es una diferencia importante. Por ejemplo, para entender nuestra salvación tenemos que entender la doctrina de salvación, que el Señor es el que escoge, Él es el que nos da vida, Él nos trae a nosotros hasta Él. Y como Él es el que salva, Él es el que nos sostiene en la salvación. Pero muchas veces personas piensan que pierden su salvación porque han perdido su comunión con Jesucristo por sus pecados. Así que tenemos que ver a nuestras vidas, tenemos que evaluar nuestras vidas y pedir perdón cuando hemos pecado. Pero realmente lo que pasa es que hay una confusión en la doctrina de salvación. Cuando personas me piden el consejo para buscar seguro de su salvación, realmente yo no les puedo decir, tú estás salvo o tú no eres salvo. Por ejemplo, uno tiene que buscar en su vida y yo le doy 3 lugares donde encontrar la seguridad de su salvación. Por primera vez vemos las promesas de la Biblia. Si tú te arrepientes de sus pecados y pones tu fe en Jesucristo, la Biblia dice en Romanos 10 que tú eres salvo. Y la Biblia nos da promesas que es el fundamento de nuestra salvación. Y ahí es donde tenemos que buscar la seguridad de la salvación de nosotros. Pero por segunda manera, también la Biblia nos dice que tenemos que ver evidencias en nuestra vida también. Vemos el amor que está creciendo en nuestra vida, amor para Dios, amor para la iglesia, amor para los perdidos, los que no son creyentes, para predicar la Biblia a ellos, predicar el Evangelio, a llamarlos a arrepentirse de sus pecados. Amor, paciencia, paz. Eso debemos ver en nuestras vidas. Pero también en Romanos 8 nos dice del testimonio del Espíritu Santo en nuestra vida, que somos hijos de Dios. Pero realmente, si uno es verdaderamente creyente, uno no pierde su salvación, porque Dios es el que salva. Y como Él es el que salva, Él es que nos sostiene en nuestra salvación. En 1 de Pedro capítulo 1, en el versículo 3 hay una benedicción. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su grande misericordia
nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Escucha esto, que sois guardados por el poder de Dios. Y el poder de Dios es el Espíritu Santo. Él es la energía de Dios, el Ruach. Somos protegidos para llegar a nuestra herencia eterna por el Espíritu de Dios. En Juan 6, Jesús dijo, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echaré fuera, y el que a mí viene, recibiré, y yo no he perdido a ninguno de ellos, sino lo resucitaré en el día postrero. Nadie se queda en el proceso o se cae en las grietas. Efesios capítulo 1, versículo 13, en él también, habiendo oído el Evangelio, habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. El Espíritu Santo vino a tu vida en el momento de la salvación como un enganche, como un anillo de compromiso, el arrabón, el compromiso, la garantía, el sello de tu herencia eterna. Estas son las mejores noticias jamás presentadas del cielo para nosotros acerca de nuestra salvación. Nuestra salvación está segura. Permíteme decirte algo. Si tú pudieras perder tu salvación, la perderías. La perderías. Si hubiera alguna manera en la que pudieras perder tu salvación, la perderías. Si yo pudiera perder mi salvación, la perdería. No podría obtenerla por mí mismo para comenzar. No puedo mantenerla por mí mismo, la perdería. No podría retomarla. Si dependiera de nosotros, estamos todos condenados. Estoy todavía en una condición corrupta y caída, y adivina que no puedo hacer lo que no quiero y hago lo que odio, y estoy pegado a un estado miserable que no me puedo deshacer. Estoy bajo el peso del pecado, la maldición de Dios y la corrupción de la muerte que está en mí. Y si voy a llegar a la gloria final, voy a tener que hacerlo a través de un poder que está fuera de mí. Estamos asegurados para llegar a la gloria final mediante la obra maravillosa del Espíritu Santo. Sí, Él nos libra de la muerte y el pecado al regenerado. Sí, nos capacita en Romanos 8, nos da la capacidad de obedecer la ley de Dios. Sí, cambia nuestra naturaleza. Sí, nos capacita para vencer la tentación. Sí, confirma nuestra adopción. Pero la obra más gloriosa de todo eso es que garantiza nuestra gloria eterna. Tenemos acceso al Dios de gracia, a la gracia. Tenemos acceso. Y ese acceso es inconmovible. Nadie nos lo puede quitar. Mis hermanos, la razón por la que ningún cristiano puede caer en desgracia, no podemos caer en desgracia frente a Dios y ser expulsado de su presencia, es porque nuestro acceso a Él no depende de ti ni de mí, depende de su gracia. Así que no podemos caer en desgracia. Para que tú y yo caigamos en desgracia, Dios tiene que desgraciarse. O sea, Dios, yo no sé cómo decir eso, pero Dios tendría que dejar de ser un Dios de gracia. Y eso no es posible. Los creyentes vivimos en la esfera de la gracia, no de las obras, no de las obras. Y precisamente por eso es imposible que perdamos el acceso a la presencia misma de Dios. Es por eso que Pablo va a decir al final del capítulo 8, un poco más adelante, que no existe nada que pueda separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada. Y me da mucha tristeza con muchos buenos hermanos en Cristo que no entienden esto y creen que la salvación de un cristiano se puede perder.
Hay muchos creyentes que piensan que la salvación se puede perder. Mis hermanos, si la salvación se perdiera del que la tiene, eso implicaría que entramos en esa salvación por gracia, pero que tenemos que ahora mantenerla por las obras. O sea, yo me convertí y estos buenos cristianos dicen, yo sé que es por gracia, pero ahora yo tengo que sudar mi salvación, porque yo entro por gracia, pero la mantengo por obras. No, tú entras por gracia y se mantiene por gracia, de principio a fin. Ajá, pastor, ¿y qué pasa si yo perdiera la fe? No es que eso no es posible tampoco. Eso no es posible por una sencilla razón. La fe es el instrumento por medio del cual somos salvos, pero no es el motivo por el que fuimos salvados. El motivo por el que fuimos salvados es la gracia de Dios, no tu fe. Y aún tu fe es un regalo de la gracia de Dios. Eso es lo que Pablo dice en Filipenses capítulo 1, versículo 29. Pablo dice que a nosotros se nos ha concedido, la palabra literalmente allí es, se nos ha dado como un don de gracia que podamos creer en Cristo. Que podamos creer, eso es un don de gracia. Lucas, hablando de lo que pasó con Apolos, en Hechos 18, dice que Apolos fue motivado por Priscila y Aquila para pasar a la provincia de Acaya, y dice que cuando él llegó allí fue de gran ayuda para aquellos que por la gracia habían creído. Por la gracia habían creído. Mis hermanos, la misma fe es un regalo que Dios nos concede por gracia, aunque somos nosotros los que tenemos la responsabilidad de creer. De manera que nuestra salvación no depende de nuestra fe, sino de su gracia. Amamos y respetamos a aquellos que opinan o que creen diferente a nosotros. Aquellos que creen que la salvación se pierde. Lo amamos y lo respetamos, aunque no estemos de acuerdo con su punto. Si bien es cierto que hay personas que, llamándose creyentes, usan como pretexto la seguridad de salvación para pecar deliberadamente, la realidad es que un verdadero creyente, una persona que ha creído en Cristo de verdad, nunca va a usar el pretexto de la seguridad de salvación ni ninguna otra cosa para pecar. De modo que, como han dicho los hermanos, un verdadero creyente nunca va a perder su salvación, porque la salvación depende completamente de la obra de Dios. Así que el creyente puede estar seguro, y de hecho la palabra de Dios nos anima y nos exhorta a gozarnos y a disfrutar de esta seguridad que nosotros tenemos en Cristo. La seguridad de salvación es un estímulo para vivir en santidad. Así que, hermanos, alegrémonos al saber que nada puede arrebatarnos de la mano de nuestro Dios. Como dijera el apóstol Juan en su evangelio, el capítulo 10, versículos 26, 27 en adelante. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Gloria a Dios por esta bendita salvación. Que nada ni nadie nos robe el gozo de saber que estamos seguros en las manos de nuestro Padre. Dios te bendiga. Un fuerte abrazo.